Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Hemos iniciado una corta serie de estudios bíblicos en base a Apocalipsis capítulo 2, donde le pido que vaya abriendo la Biblia, titulada Recuperando mi primer amor. Y eso es lo que estamos hablando. Y en la semana pasada iniciamos el estudio y decíamos que nuestro primer amor, en esencia, es el Señor Jesucristo. Él es nuestro primer amor. Y el problema es que a veces nosotros, por el diario vivir, nos vamos enfriando espiritualmente y vamos olvidando ese primer amor que teníamos en nuestra relación espiritual con Cristo al inicio de nuestra vida cristiana. Porque cuando comenzamos la vida cristiana, todo era bonito, todo era color de rosas, todo era felicidad, todo era nuevo, queríamos hacer todo y queríamos estar en la iglesia todo el tiempo, queríamos estar cantando todo el día, queríamos estar orando a cada momento, queríamos estar leyendo la Biblia todo el tiempo que pudiéramos hacerlo, pero ¿qué ocurre después? Nos comenzamos a ir alejando de esas prácticas diarias que realmente deben de ser todo el tiempo, hermanos míos, ¿ah? Usted recuerde lo que Cristo dijo cuando Él narró la parábola del sembrador. Hay una parte donde Él dice que la semilla cae en tierra, comienza a echar raíces, pero los afanes de la vida, la riqueza de este mundo, impiden que esa buena semilla que está echando raíces crezca. Y eso ocurre en la vida de muchos creyentes. Muchos creyentes comenzaron la vida cristiana, pero como dije hace un rato, ¿no? Leyendo la Biblia bastante, yendo a la iglesia todo el tiempo, orando a todo momento, buscando tener contacto con los hermanos para tener un buen tiempo de conversación, pero luego nos comenzamos a olvidar de esto y comenzamos a enfriarnos espiritualmente. En una ocasión alguien dijo de que cuando el cristiano deja de hacer lo que estoy mencionando, cuando un cristiano dice deja de leer la Biblia, cuando un cristiano deja de ir a la iglesia, cuando un cristiano deja de cantar todo el tiempo alabanzas a Dios, cuando un cristiano deja de orar, alguien dijo en forma de burla, dijo, esa es una señal de que ese cristiano está madurando, dice. Y hermano, lo que ocurre es que a veces pasa eso, pues, ¿no? A veces cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, algunos años más de vida cristiana, nos olvidamos de hacer esas cosas. Bueno, nosotros los cristianos le llamamos disciplinas espirituales. Justamente hace un momento yo les estaba hablando de esta serie de estudios sobre victoria en las batallas de la vida, y ahí hay una parte donde hablamos sobre las disciplinas espirituales que el creyente debe de tener para que pueda tener una vida de victoria espiritual. Hermano, y necesitamos practicar continuamente disciplinas espirituales en nuestra vida. Bueno, usted tiene ahí Apocalipsis capítulo 2, donde está la carta que Jesucristo le dirige a la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer, por favor, esa carta, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Leemos, dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Honestamente es tremendo el mensaje que el Señor le da a esta iglesia de los Efesios. Pero aquí en esencia, queridos hermanos, en el versículo número 4 está la acusación que Cristo le hace a esta iglesia. En el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer
amor. O sea, esta iglesia había abandonado su primer amor, a pesar de que era una iglesia que estaba haciendo cosas buenas. Ojo, miren, estaba haciendo cosas buenas, o sea, estaba obrando cosas buenas, pero el problema era que habían dejado su primer amor. Pero queridos hermanos, algo que debemos de tener todos nosotros presentes, y ahí sí les pido que abran sus hojitas, porque ahí sí comenzamos a ver lo que dice aquí, y tome su lápiz o su lapicero, por favor. Algo que todos debemos de tener presente, y para no ser tan, vamos a decir, emitir un juicio tan severo contra los creyentes de esta iglesia de los Efesios, es que como dice en sus notas, por favor, ahí en sus notas dice, al comienzo dice, todos, y eso nos incluye a nosotros, por favor, no todos, eso nos incluye a nosotros, dice, todos somos susceptibles a desviarnos, y si no tenemos cuidado, podemos encontrarnos en una situación como los Efesios, habiendo dejado el amor que una vez teníamos. Y mire usted que empezamos ahí diciendo todos, y vuelvo a repetir, eso nos incluye a nosotros, eso le incluye a usted, le incluye a mí también. Dice, todos somos susceptibles a desviarnos. Ahora, usted nunca diga, no, yo sí no me voy a desviar. Pastor Hidalgo, de repente usted sí, ¿no? Pero yo no me voy a desviar jamás. Hermanito mío, ¿usted le hace recordar a un personaje del grupo de los apóstoles? A Pedro, ¿sí o no? Pedro actuó de la misma manera y cuando el Señor le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar y todos se van a escandalizar, todos se van a ir, y Pedro dijo, no, Señor, yo jamás que por aquí, ¿no? Y si usted lee bien el texto bíblico, todavía Pedro a los demás apóstoles como que les habló, le dijo, no, nunca vamos a dejar a Cristo, ¿no? Y todos, sí, nunca jamás, a ver, todos unidos, sí, unidos contigo, Cristo unido, ¿no? Eso parece la revuelta que hacen aquí en el Perú, ¿no? Y la Biblia dice que todos, bajo la guía de Pedro, los apóstoles le dijeron a Cristo, sí, nosotros nunca te vamos a abandonar. Y usted sabe cómo termina la historia, ¿verdad? La historia termina que todos corrieron en ese momento. Por eso le digo, todos somos susceptibles a desviarnos, queridos hermanos. Esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Ahora, si usted tiene sus apuntes de la semana pasada, hay una parte en el bosquejo que dice que la frialdad espiritual viene algo de una forma lenta, es algo imperceptible, o sea, no nos damos cuenta cómo es que nos vamos poco a poco enfriando espiritualmente, ¿verdad? Es así como ocurre tristemente. Ahora, pero ahí viene la pregunta, ¿pero cómo puedo recuperar ese primer amor que yo tenía antes, al comienzo de la vida cristiana? O sea, ya soy creyente buen tiempo. Algunos tenemos años de ser creyente, ¿verdad? Algunos tenemos 10, 20, 30, 40 años. Y yo estoy seguro que acá hay algunos que tienen 50, 60 años de creyente o más todavía. Pero el punto sigue siendo, pero ¿cómo recuperar nuestro primer amor que teníamos al inicio de la vida cristiana? Bueno, también es hermoso que, fíjese usted, en el versículo 4 el Señor da la denuncia y presenta el problema. En el versículo 4 está la denuncia y el problema. ¿Cuál es la denuncia? Tengo contra ti, esa es la denuncia. ¿Y cuál es el problema? Has dejado tu primer amor. Ahora, el versículo 5 da la solución al problema. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y esa es la solución al problema, hermanos míos. Esa es la solución. Ahora, en lo que acabamos de leer del versículo 5, ahí están los 3 pasos que Cristo nos da para saber cómo recuperar nuestro primer amor. Ahora, en este versículo 5, como le digo, están los 3 pasos, y usted ahí tiene la estructura del sermón de hoy y del sermón de la próxima semana. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Observe usted el versículo 5, comienza diciendo, recuerda, ese es el primer paso. El paso número 1 es recordar, hay que recordar, recuerda. Dice, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Arrepiéntete es el segundo paso, el arrepentimiento es el segundo paso. Y luego el tercer paso le dice, y haz. Si queremos agarrar una palabra, agarre la palabra haz. Pero la idea completa es, haz las primeras obras. O sea, ahí están los 3 pasos sobre cómo solucionar el problema de haber perdido el primer amor. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Paso número 1, recuerda. Paso número 2,
arrepiéntete. Y paso número 3, haz. Y recuerde usted, la idea completa es haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Ahora, es interesante, ¿no, queridos hermanos? Como lo que yo les he estado diciendo en las últimas semanas, y otra vez digo, queridos hermanos, y permítanme seguir repitiendo una idea que les he estado diciendo en las últimas semanas, es esta. De nada sirve conocer Biblia, de nada sirve conocer teología, si no estamos haciendo lo que la palabra de Dios enseña. Es por eso que observo otra vez los 3 pasos sobre cómo solucionar el problema de perder el primer amor. Es recuerda, arrepiéntete y haz. Hay que hacer. Hermano, uno siempre tiene que hacer, uno siempre tiene que vivir, uno tiene que practicar lo que la palabra de Dios dice. Eso es como, permítame decirle así, ¿no? Es como que usted sabe que tiene que ofrendar al Señor, tiene que darle al Señor, pero a las finales no le da nada, por decirlo así. Entonces, no estamos sencillamente haciendo lo que la palabra de Dios enseña. O sea, de nada sirve conocer si no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Bueno, vamos a avanzar esta mañana porque queremos terminar el sermón de esta mañana. Ya me estoy adelantando lo que vamos a hablar el próximo domingo, ¿no? Bueno, el paso número 1 en sus notas, por favor, ustedes saben cuál es el paso número 1, ¿no? ¿Cuál es el paso número 1, hermanos? Recuerda, o como quieren decir algunos, recordar. Ya algunos quieren recordar, algunos creo que están yéndose por otro lado ya, ¿no? Dice, hay que recordar, pastor, porque todo tiempo vivido fue mejor, ¿no? Hay que recordar, ¿ya? No, yo no le pido que recuerde su vida mundana, por si acaso, ¿ah? Algunos están recordando la vida de hace 10 años, 20 años, no. No estamos hablando de eso, de recordar, ¿ya? Y mire usted que la frase completa o la idea completa en el versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿A qué se refiere esto de recordar, por tanto, de dónde has caído? O sea, hay que recordar, o sea, como quien dice, hay que hacer un autoanálisis de nuestra vida cristiana y mirando hacia atrás, y hay que comenzar a tratar de ubicar el momento cuando algo ocurrió, tomamos una decisión equivocada que nos hizo desviarnos del camino que estábamos andando en agradar a Dios, en servir a Dios. O sea, algo tiene que haber ocurrido en cierto momento. Y como digo, eso tiene que ser un autoanálisis. Cuando uno comienza a mirar su propia vida, uno comienza a examinar y uno comienza a mirar hacia atrás. Uno comienza a ver, bueno, usted tiene que mirar su propia vida. Como digo, no puede haber sido hace algunos meses, hace un par de años, hace 5 años o más tiempo atrás, cuando usted tomó cierta decisión, cuando usted llevó a cabo cierta acción, o cuando usted hizo algo, como digo, no sabría yo decirle qué ni cómo, pero usted tiene que ubicar el momento cuando algo pasó en su vida y en ese momento usted dice, ahí es el punto, ahí es el momento cuando, como dice aquí el texto bíblico en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, ese es el momento cuando tomé una decisión equivocada y ese es el momento en que le fallé al Señor y ese es el momento en que caí y ese es el momento cuando mi vida espiritual, en vez de seguir creciendo, comenzó a ir hacia abajo, comenzó a descender. Ahí es el momento. Ahora, cuando nosotros tomamos esta acción y comenzamos a recordar buscando ese momento, entonces aquí yo le quiero a usted plantear 3 preguntas que usted la tiene en sus apuntes, y cada pregunta, como comienza igual, solamente hemos colocado la parte esencial. Dice, ¿cuáles son las 3 preguntas? Dice, por ejemplo, mire, ¿puede usted recordar un tiempo cuando, y aquí viene la pregunta número 1, su amor por Dios era más fuerte de lo que es hoy? Usted puede recordar ese momento, por eso digo, tiene que retroceder en el tiempo y tiene que buscar en qué momento ese amor por Dios comenzó a bajar. Ya no es igual que ahora. O sea, antes era mayor el amor por Dios, pero ahora ha bajado ese amor por Dios. Ahora, la pregunta número 2, todo tiene que ver con amor, por si acaso. La pregunta número 2 viene a ser así. ¿Puede usted recordar un tiempo cuando su amor por sus hermanos en Cristo, era más fuerte de lo que es hoy? Es interesante, ¿verdad?
que estamos hablando aquí del amor a los hermanos, luego de amar a Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando resumió toda la ley, dijo que toda la ley se resume en amar a Dios y luego en amar al prójimo. Queridos hermanos, necesitamos ver nuestro amor por Dios. Hoy día estaba pensando en base a la obra de Pablo, temprano estaba reflexionando en base a Hechos capítulo 20, donde uno ve a Pablo trabajando intensamente, y fíjese usted, y utilizo la palabra trabajando intensamente por la obra de Dios. Y se puede ver en Hechos capítulo 20 cómo Pablo realmente amaba a la iglesia de Dios. Y hermanos, la característica de una vida cristiana que está tratando de glorificar a Dios es esa: amar a la iglesia de Dios. No estamos hablando del edificio, estamos hablando de las personas que somos la iglesia de Dios. Entonces ahí viene este punto, ¿no? Usted puede recordar un tiempo, como dice la pregunta 2, cuando su amor por sus hermanos, su amor por la iglesia de Dios era más fuerte de lo que es hoy. Bueno, yo creo que ha habido un momento, ¿verdad?, en que amábamos bastante a los hermanos en Cristo. Y como dije hace un rato yo decía, ¿no? Hubo un momento en nuestra vida en que nosotros buscábamos que pasar tiempo con los hermanos, conversando con los hermanos, juntándonos en algún lugar para conversar y cantar alabanzas a Dios. Recuerdo cuando era muchacho, había una casa ahí en el barrio, en Comas, donde yo me congregaba en la iglesia, donde después de los cultos nos íbamos, todos los muchachos nos íbamos. Y llegábamos a la casa y ¿qué hacíamos? Bueno, en ese tiempo no había cable, por si acaso, no había computadora todavía. Así que, ¿qué hacíamos para divertirnos? Nos poníamos a cantar alabanzas. Ay, qué aburrido, dirán la gente, ¿no? Pero sí se hacía, ¿verdad? Cantábamos alabanzas y nos pasábamos ahí buen tiempo, más tiempo de lo que habíamos estado en el culto, nos pasábamos ahí y nadie quería irse. Y estábamos cantando y conversando y nos reíamos. Y había una hermana ahí, era la hermana mayor del dueño de la casa, y ella también cristiana, iba a nuestra iglesia también, y ella siempre salía y decía, ay, para mí es un honor tenerlos a todos ustedes acá, porque yo sé que en este grupo hay pastores, siervos, misioneros. Amén, hermana. ¿Y sabe por qué decíamos amén? Porque ella siempre preparaba refrescos, sándwich, ¿no? Y nos invitaba y preparaba esto y preparaba lo otro, y nosotros, amén, hermana, amén, acá hay pastores, ¿no? Y yo no sé si fue por eso que me motivó a ser pastor, ¿no? Pero la hermana siempre, y hasta ahora yo cuando la veo de tiempo en tiempo le digo, ¿te recuerdas? Claro, me dice, visítame para que cantemos. ¿Cuándo va a visitarla otra vez, no? Pero son hermosos esos tiempos cuando uno se reúne con los hermanos y pasa así, ¿verdad, hermanos? Porque eso trae bastante fortaleza espiritual. Entonces, ¿usted recuerda cuando tenía ese tipo de comunión con los hermanos? ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? La pregunta número 3 también va por el mismo sentido, dice, ¿puede usted recordar un tiempo cuando su amor por su prójimo, y aquí ampliamos el círculo, ya no es solamente con los hermanos en Cristo, sino con su prójimo, y dice su círculo de contacto o influencia, o sea, más allá de la iglesia? O sea, ¿usted recuerda el tiempo cuando su amor por su prójimo fue más fuerte de lo que es hoy? Y eso es muy importante, queridos hermanos, amar a nuestro prójimo. ¿Hubo un momento cuando usted amaba mucho al prójimo y ahora que ya no lo ama? Yo me siento contento, ¿verdad? Que en estos días, mi hija está acá presente, mi hija mayor, Abigail, ha estado moviendo ahí la ayuda para un hermano, el pastor Wilder, de otra iglesia bautista. Él tiene su iglesia allá al fondo, cerca a mi casa, él tiene su iglesia, allá en la zona de Cerro Candela. Y su hijito de 10 meses tiene que ser operado y él está juntando el dinero para la cirugía y él se dedica, hermano mío, vendiendo cosas de segunda mano. Y él, lo que nosotros le decimos cuando va por la calle comprando, cachinero, le decimos nosotros, ¿verdad? O sea, él va así, mire, un pastor, ¿eh? Va con su triciclo buscando, comprando, recogiendo cosas. Y acá siempre, a través de los años, Benny, mi esposa, ella juntaba cosas y lo llamaba y él venía, recogía y se llevaba de todo lo que podía llevarse. Allá en mi casa, como le digo, está cerca donde él vive, el hermano Teo, ustedes recuerdan a Teo, ¿verdad? El hermano Teo con mi esposa eran expertos en acumular cosas. Y mejor no le digo, ellos creo que habían estudiado en la universidad esa profesión, ¿ya? Acumuladores compulsivos, tenían su título, doctorado todavía. Y ellos acumulaban ahí cosas y el hermano iba con un triciclo y se llevaba así a 1 o 2 viajes llenos de cosas, ¿no?
Después que mi esposa falleció, yo he encontrado cosas y cosas y cosas. Martín, Jonathan y todo lo que trabajan acá saben cuántas cosas hemos encontrado y hemos regalado, ¿no? Porque mi esposa había acumulado cosas para regalar al pastor Wilder. Y hermanos, yo me siento contento, ¿no? Porque mi hija está buscando la ayuda para el pastor. Y me siento contento porque ustedes como iglesia están respondiendo. Y le han estado regalando cosas y el pastor Wilder está pero más feliz que un perro de 2 colas. Y él está pero contento porque todo eso le ayuda a él para juntar para la cirugía de su niño. Y hermano, a usted le parece quizás algo pequeño, pero esa es una forma de demostrar nuestro amor al prójimo. Y sigamos ayudando, ¿verdad, hermanos? Hay que ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Ahora, en una palabra, usted necesita recordar cómo era su vida de creyente al inicio de su conversión. Permítame leerle 2 versículos del Antiguo Testamento, luego le doy la cita. Yo quiero que usted escuche lo que dice la palabra de Dios. Yo le voy a dar la cita luego, ya dice así. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mire, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Observe, por favor, que dice, examíname, pruébame, conoce y mira si en mí hay camino de perversidad. Y si no hay camino de perversidad, el salmista termina diciendo, y guíame en el camino eterno. He leído en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, los versículos 23 y 24. 139, versículos 23 y 24. Entonces, aquí viene otra pregunta que le hago para que usted vuelva a reflexionar sobre lo que estamos diciendo hasta ahora de recordar. La pregunta está en sus notas, dice así: ¿qué hacemos si al recordar nos damos cuenta que hemos dejado o abandonado el amor que una vez teníamos? Esa es una buena pregunta y la vuelvo a repetir porque eso tiene que llevarnos a la reflexión de lo que continúa en el sermón. Dice así: ¿qué hacemos si al recordar nos damos cuenta que hemos dejado o abandonado el amor que una vez teníamos? Recuerde usted que ese primer amor es el Señor Jesucristo, ni qué decirlo. Entonces, ¿qué hacemos si ese amor que teníamos por Cristo, ahora que estamos recordando, examinando nuestras vidas, como dice en el Salmo, ¿no? Examíname, oh Dios, pruébame, conoce mis pensamientos. Si ahora que estamos pidiendo un examen de Dios y comenzamos a recordar, hermanos, y nos damos cuenta que sí realmente he dejado ese primer amor, he abandonado ese primer amor hacia Cristo. ¿Qué hacemos ahora? Como digo, ahora esto nos lleva al paso número 2 de nuestro sermón. Y el paso número 2, usted ya lo tiene, que dijimos hace un momento. ¿Cuál es el paso número 2, hermanos? Arrepiéntete. No me lo diga a mí, no, cuando diga arrepiéntete. Algunos dicen señalando, arrepiéntete, dicen, ¿no? Arrepiéntete. Ese es el paso número 2, hermanos. Hermanos, si nosotros al examinar nuestra vida comenzamos a detectar que sí realmente hubo algo en lo cual fallé y me he deslizado, me he apartado del camino de Dios, entonces ahora tengo que arrepentirme de lo que hice, de la falla espiritual que cometí. Ahora, en sus notas hay una frase ahí que dice así: arrepentimiento es un elemento clave de la vida cristiana. Es un elemento clave de la vida cristiana. Hermano, el arrepentimiento no solamente se tiene que llevar a cabo en el momento que usted dice, ay, me arrepiento de ser un pecador y ahora me vuelvo hijo de Dios. No. El arrepentimiento, como dice en la nota, el arrepentimiento es un elemento clave de la vida cristiana. O sea, tendríamos que preguntarnos, ¿cuántas veces tiene que el cristiano practicar el arrepentimiento? ¿Cuántas veces? Y yo le diría, permanentemente, ¿sí o no? Todo el tiempo. Permanentemente tenemos que practicar el arrepentimiento, queridos hermanos. Bueno, pero el arrepentimiento, por si acaso, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que es
guiado por la palabra de Dios, el arrepentimiento que es guiado por el Espíritu Santo, es un arrepentimiento que involucra dolor. ¿Por qué dolor? Porque vamos a sentir dolor por el pecado cometido y vamos a pedirle a Dios perdón por la ofensa cometida. Hace poco yo hablaba con cierta persona y estaba conversando con la persona, estaba sentada frente a frente con la persona y yo le estaba mostrando a la persona que había cometido pecado. Entonces yo le decía a esta persona: tú has fallado a Dios, has hecho esto, así, así. Y la persona me dijo, y mire, lo más que se preocupó fue: ¿y usted cómo se enteró? ¿Y quién más lo sabe aparte de usted? Y yo le dije: ¿qué interesa cómo me enteré? Ni qué interesa quién lo sabe. El punto importante es que tú debes de pensar: ¿qué dice Dios? Y la persona puso una sonrisa de oreja a oreja y me dice: sí, ya me arrepentí, me dice. Y yo le dije a la persona: tú no te has arrepentido, no te has arrepentido. Porque si tú te hubieras arrepentido, en este momento no pondríamos una sonrisa de oreja a oreja, sino que haciéndote recordar el pecado cometido, y si te arrepentiste en este momento, tú mirando hacia atrás, con dolor en tu corazón, dirías: sí, le fallé a Dios y ya le pedí perdón, me he arrepentido, ¿no? Porque, hermano mío, cuando una persona no experimenta un verdadero arrepentimiento, sencillamente no experimenta dolor en el corazón. Hermano, el arrepentimiento tiene que ser parte o un elemento clave de la vida cristiana. Necesitamos estar constantemente arrepentimiento, hermano. Tenemos que practicar el arrepentimiento, tenemos que estarnos arrepintiendo constantemente. Eso es como ahora que soy amo de casa, ¿no? Barrer la casa, ¿sí o no? Usted sabe que ahora soy amo de casa, ¿no? Ay, hermano, qué terrible barrer la casa, ¿no? Yo digo, mis hijas solamente se dedican a ensuciar la casa, nada más barrio. Y yo les ando llamando la atención a mis hijas, les digo: no, acá pareciera que las tazas sucias y los platos sucios pues crecieran cada rato, ¿no? Lavo y al rato otra vez: ¿de dónde salen estos platos sucios, estas tazas sucias? Le digo: no, hermano, y uno tiene que estar ahí lavando y limpiando y sacando la basura. Es así como tiene que ser la vida cristiana todos los días. Una constante limpieza en nuestra vida espiritual, y por eso es clave el arrepentimiento, queridos hermanos. Ahora, vamos a invertir un poquito de tiempo, lo que nos resta de esta mañana del sermón, para ver dos retratos bíblicos sobre el arrepentimiento. Uno lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar con el Nuevo Testamento, ¿correcto? El primer retrato dice un retrato relacional, de relación. Un retrato relacional en el Nuevo Testamento. Porque acá hay un cuadro muy precioso que Cristo narró, una historia preciosa que nos enseña qué es el arrepentimiento bíblico. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15, por favor, donde va a encontrar una historia súper conocida por todos nosotros. Lucas capítulo 15. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? ¿Cuál es esta historia? La del hijo pródigo. Hermanos, el hijo pródigo, a veces quizás se piensa de esta forma, pero yo le voy a decir que no es así lo correcto. El hijo pródigo no es que en esta historia, con lo que él hizo, cometió tanto un quebrantamiento de la ley de Dios. Porque la ley de Dios no prohibía en ninguna manera que uno le pida la herencia al padre cuando todavía estaba en vida. No hay eso en la ley de Dios. La ley de Dios habla de que cómo se tiene que repartir la herencia, pero nunca dice que se tiene que hacer recién cuando el padre muera. No hay eso. Pero lo que el hijo pródigo hizo fue, cuando el padre estaba vivo, le pidió que le diera la parte de la herencia que le correspondía. Ahora, lo que aquí ocurrió fue que el hijo, con su acción que cometió en ese momento de pedir la herencia, y con sus acciones posteriores, él dañó la relación que tenía con su padre.
Es por eso decimos que este primer cuadro tiene que ver con un retrato relacional, de relaciones en el Nuevo Testamento. O sea, pedirle al padre cuando está vivo la herencia es algo que a cualquier padre le quebrante el corazón, ¿verdad? Es como si su hijo o su hija, ¿qué le dijera? Cuando te mueres, ¿verdad? Algo así, ¿sí o no? Yo siempre recuerdo a mi nieto, hace unos meses yo compré cierto mueble muy bonito, entonces lo trajeron, lo colocaron en la casa, estábamos ahí todos viéndolo y todos, como era algo novedoso, pues el mueble, pues, ¿no? Entonces estábamos ahí mirando mis hijas y todo, no, mira, qué precioso, ¿no? Y mi nieto de 5 años en ese momento, agarra, se van todos y él regresa al rato. Pide audiencia conmigo todavía, ¿no? Sí, ¿qué quieres? Y se sienta ahí, ¿no? Frente a mí en mi escritorio, se sienta y me dice, Tata, ¿qué quieres? Le digo yo, habla rápido que tengo mucho que hacer. ¿No? ¿Qué quieres? Le digo, hijito. Cuando tú te mueras, ¿de quién va a ser este mueble? Su madre estaba parada ahí. Yo le dije, mira lo que tu hijo está pensando. Y él me volvió a repetir la pregunta. Cuando tú te mueras, ¿de quién va a ser este mueble? Me dice. Oye, vete de acá, le dije yo. Ahora, leamos la historia rápidamente del hijo pródigo. Sí, hermano, yo sé que ustedes la conocen, pero vamos a leerla rápidamente, ¿ya? Capítulo 15 de Lucas, versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esa es la historia que Cristo contó, la parábola del hijo pródigo, que la verdad hay bastante que podríamos hablar acá, pero vamos a lo nuestro, por favor, en los apuntes. Dice, número 1, el hijo definitivamente se había desviado. El hijo se había desviado. Eso es lo que había ocurrido aquí, por eso, ¿no? ¿Por qué el hijo se había desviado? Porque si usted observa, queridos hermanos, en línea más arriba, cuando termine el paso número 1 que hemos estado hablando, en la pregunta dice, ¿no? ¿Qué hacemos? Dice, si al recordar nos damos cuenta que hemos dejado o abandonado, o sea, si nos hemos desviado del amor que una vez teníamos. Entonces, mirando esta historia, encontramos claramente que el hijo pródigo realmente se había desviado, había dejado, había abandonado su primer amor hacia su padre. Ahora, y aquí hay 3 cosas que queremos resaltar, por favor, en sus apuntes. Dice, había abandonado el amor de su padre. O sea, había dejado de amar a su padre y también había salido de la esfera donde su padre podía mostrar su amor. Y queridos hermanos, así nos ocurre a los creyentes también, ¿verdad?
cuando nos desviamos de Dios. Hay una esfera en la cual Dios está mostrando constantemente su amor, y cuando nos alejamos de Dios vamos a lugares donde ese amor de Dios ya no se manifiesta tanto, por decirlo así, y comenzamos a vivir dentro del pecado y en el pecado, y nos alejamos cada vez más y más de Dios, y comenzamos a sentir la ausencia de ese amor de Dios, aunque el amor de Dios nunca deja de estar. Pero este muchacho había dejado el amor de su padre. Lo segundo, por favor, había abandonado la casa de su padre. La casa de su padre, porque hay una parte donde él dice, aquí estoy yo comiendo con los cerdos, cuando en la casa de mi padre hay mucha comida. Y eso ocurre realmente muchas veces, abandonar la casa del padre. Y lo tercero, había abandonado los valores de su padre, y eso no tiene precio. Los valores espirituales no tienen precio, queridos hermanos. Usted puede comprar una casa, usted puede comprar un auto, usted puede comprar joyas, usted puede comprar ropa, pero los valores espirituales que hay en una familia cristiana que son temerosos de Dios nunca tienen precio. Y eso nosotros tenemos que buscar que tenerlo siempre en nuestras vidas. Pero este muchacho lo había dejado todo por irse lejos, viviendo su vida lejos del Padre. Ahora, estas acciones, en su nota dice, estas acciones reflejan la realidad de muchos hoy. Y esa es la triste realidad hoy en día. Muchos cristianos están viviendo así. Pero vienen a la iglesia, sí, vienen a la iglesia. Pero en su corazón están lejos del amor del Padre. En su corazón están lejos de la casa del Padre. En su corazón están lejos de los valores del Padre. Hermano, yo conozco a creyentes que viven una doble vida. Yo conozco, y en este momento estoy pensando ahorita en una familia que yo conozco. Ahora no se ponga a mirar aquí. Para su tranquilidad le voy a decir, no son de Palmas Reales. Yo los conozco, esta familia, que viven una doble vida, una doble moral. Profesan conocer a Dios, van a una iglesia donde dicen que están sirviendo a Dios. Están haciendo de todo por el reino de Dios. Pero durante la semana viven una vida totalmente lejos de Dios, metidos en el pecado, metidos en la música mundana, metidos en el licor. Así viven, queridos hermanos. Y en estas fiestas que han habido, no he visto, pero conociendo a esta gente estoy seguro que han vivido en su casa celebrando a lo mundano, música, licor. Y hermanos míos, eso es vivir lejos de Dios. Lo número 2 dice el hijo volviendo en sí. El versículo 17, donde acabamos de leer, dice claramente, el versículo 17 en la historia que hemos leído, dice así, ¿no? Y volviendo en sí. ¿Usted entiende la expresión cuando dice volviendo en sí? Lo que ocurre aquí es que el pecado siempre el pecado cuando toma el control del creyente, el pecado nos hace actuar y hacer cosas de una forma loca, fuera de razón. Y nos volvemos locos, queridos hermanos. Y hacemos cosas que no haríamos normalmente en nuestro cabal juicio. Entonces el pecado nos aleja de Dios, y cuando alguien comienza a experimentar el arrepentimiento, vuelve en sí. Hay una traducción de la Biblia, como digo, yo no sé si usted la tiene ahí en su celular, pero se llama la traducción en lenguaje actual, donde esta frase, volviendo en sí, ¿sabe cómo lo traduce? Le dice así, que el hijo comprendió lo tonto que había sido. El hijo comprendió lo tonto que había sido. Y realmente es así, ¿verdad? Cuando un creyente se aleja de Dios, comprende lo tonto que ha sido cuando se arrepiente. ¿Por qué lo tonto? Porque ha dejado la casa del Padre, ha dejado el alimento del Padre, ha dejado las bendiciones del Padre para irse lejos en un mundo que a la larga no le ofrece nada. Y esa fue la condición de este hijo. Ahora, cuando el hijo volvió en sí, esto le llevó a realizar 3 acciones. Acción número 1, recordó lo que estábamos hablando en su momento, recordó. ¿Y qué es lo que recordó? Vea usted lo que dice el versículo 17. El versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Entonces recordó, en casa de mi padre hay mucha comida. Eso le hace recordar a los muchachos cuando están viviendo en casa de sus padres, ¿verdad? Cuando los hijos muchas veces quieren independizarse y dicen, no, si yo vivo independientemente me va a ir mejor. Voy a trabajar, voy a pagar mi cuarto, voy a pagar mi alquiler, voy a comprar mi comida, yo me voy a cocinar lo que quiera, voy a andar como quiera, voy a hacer esto, voy a pagar la luz, el agua, el cable, el internet, yo mismo voy a vivir solo. Ah, bueno, hazlo pues, hazlo, ¿no? Hazlo. Pero antes que lo hagas, yo te invito a que te sientes y comiences a sacar cuentas, ¿no? ¿Cuánto de alquiler? ¿Cuánto de comida? ¿Cuánto vas a pagar en servicios? Cable, tu celular, a ver si va a seguir siendo el mismo, por acá. Ropa, a ver, por ahí los paseitos, el pollito a la brasa, el pollo broster, la gaseosita, por aquí, ¿sí o no? Comienza a sumar por ahí. Medicina también cuando te enfermas. Y saca tu cuenta a ver cuánto vas a necesitar al mes para vivir. Y luego vas a decir, no, mejor me quedo con mi mamá, ¿no? Y queridos hermanos, a veces cuando uno está viviendo con los padres, uno no entiende y no valora lo que los padres nos ofrecen, ¿verdad? Este joven estaba igual. Ahora que estaba lejos y no tenía para comer, ¿qué estaba recordando? Cuánta comida en la casa de mis padres, ¿no? Cada vez que mi padre me daba de comer, cada vez mi madre me daba de comer, ¿qué decía? ¡Ay, cocinaste lo mismo! Y sabes que a mí no me gusta. ¿Les ha pasado a ustedes? ¡Oh! A mí sigamos. Pero, hermano mío, y cuando un joven actúa así, sencillamente está despreciando las bendiciones de Dios. Y ahora está recordando lo que había en casa de sus padres, lo que Dios le ofrecía. Llevémoslo a ese terreno, lo que Dios le daba, y lo ha despreciado por lo que el mundo, Satanás, le da. Vayamos, la acción número 2, por favor. Se arrepintió. Lo mismo que estamos viendo, el paso número 2, ¿verdad? Se arrepintió. Versículos 18 y 19 dice, ahora este joven que ha recordado toma acciones inmediatamente y dice, versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre. Ese es arrepentimiento, queridos hermanos. Y le diré, Padre, ahí comienza a vocalizar, a manifestar verbalmente el arrepentimiento. Él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué dice contra el cielo? Esta es una figura de lenguaje que se usaba para decir contra Dios, porque Dios está en el cielo. Entonces acá está diciendo, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. No, uno tiene que experimentar el arrepentimiento, y uno tiene que regresar, desandar ese camino de soberbia que antes tomó yéndose de la casa del Padre y regresar. ¿Ustedes recuerdan al Chavo del Ocho cómo regresaba? Como el perro arrepentido, ¿no? Con el rabo entre las piernas. Así tiene que regresar uno arrepintiéndose del pecado que ha cometido. Y aquí encontramos a este hijo que está regresando, decidiendo regresar al Padre y decirle, Padre, he pecado primeramente contra Dios y contra ti. Porque así es el arrepentimiento. El arrepentimiento sincero es reconocer que le fallé a Dios y que fallé a otras personas también. Acción número 3, por favor. Regresó. Versículo 20, regresó, versículo número 20. Dice, y levantándose vino a su padre. Ahí está la acción de regresar. Y luego viene que el padre lo estaba esperando. Pero uno tiene que decir, ya, me arrepiento, voy a regresar donde mi padre, y uno tiene que tomar acción. Voy a hacerlo y comienzo el camino de la vergüenza, a pedir perdón, a humillarme. Ahora, número 3, avancemos por favor, que el tiempo me está ganando. Ustedes me hacen hablar mucho a mí. ¿Ya? Punto número 3 dice, cuando nos arrepentimos, el Padre estará esperándonos con los brazos abiertos para recibirnos. Así fue, ¿verdad? El Padre está esperando. El Padre siempre espera. Porque el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre estaba
mirando, posiblemente era el único camino, ¿no? De la hacienda donde vivían. Este es el camino por donde se fue, este es el camino porque por un día regresará. Y el padre estaba mirando. Y la Biblia dice que cuando el padre lo vio al hijo que venía, hermano mío, ¿qué hizo? Dice el versículo 20, el padre dice que el padre corrió, no es el hijo el que corrió, es el padre el que corrió, dice ahí la Biblia en el versículo 20. Y al final del versículo 20 dice que el padre se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Así es el padre siempre está esperando recibir a alguien que regresa a él arrepentido de todo corazón. Vamos rápidamente al segundo retrato, por favor. Ahora es un retrato agricultural en el Antiguo Testamento. Y aquí le quiero hablar un poquito y rápidamente sobre un profeta del Antiguo Testamento, que es uno de los profetas que me encanta su mensaje, es el profeta Oseas. Oseas tiene tanto que enseñarnos, hermanos, mucho que enseñarnos tiene Oseas. Por eso en sus notas dice, número 1 dice en su nota, dice, el ministerio de Oseas fue el de apuntar, o sea, de señalar y de dirigir, ese es el sentido, de dirigir a las personas hacia su pecado contra Dios, advertirles del juicio venidero y llamarlos a arrepentirse para evitar el juicio de Dios, el juicio de Dios. Ese era el ministerio de Oseas. Oseas le estaba diciendo, este es el pecado, ustedes tienen que arrepentirse para evitar que venga el juicio de Dios. Porque si no hay arrepentimiento sincero, verdadero, el juicio viene. Y viene de todas maneras. Yo quiero que usted abra en la Biblia, en el libro de Oseas, en el capítulo 10. Solamente vamos a ver un versículo nada más por cuestiones de tiempo. Y ahí es donde yo quiero que usted y yo podamos reflexionar esta mañana. Por favor, capítulo 10 de Oseas, vamos a ver un versículo, ¿ya? El capítulo 10, versículo número 12... Capítulo 10, versículo número 12, dice así. Aquí está hablando Dios mismo, y Dios mismo dice así. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Ok, acá hay varias palabras que son importantes. Por ejemplo, mire, la primera palabra habla de sembrar. Luego, si usted sigue avanzando, habla de cegar. Ahora, ¿qué cosa hay que sembrar? Dice, en justicia, para que podamos cegar en misericordia. Pero, ojo, queridos hermanos, fíjense que aquí no está en el orden lógico como se deben hacer las cosas. Ya, porque sembrar es primero y luego cegar. Pero si usted ve, luego viene otra frase que debería ir al comienzo, pero que Dios la ha colocado así. Dice, hay que hacer para vosotros barbecho. Hay que hacer para vosotros barbecho. Ahora, ahí viene lo interesante. ¿Qué es el barbecho? Ok, ahora, antes de comenzar a explicar, ustedes tienen ahí en su celular el acceso a la NTV, la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Si lo tienen, nos va a ayudar bastante, ¿ya? Si lo tienen. Escuche, por favor, cómo dice en la NTV este versículo, ¿ya? Sobre todo esta frase. Bueno, la primera frase habla de sembrar y luego de cosechar, y dice así. Planten buenas semillas de justicia, o sea, siembren buenas semillas de justicia. Luego la segunda frase es, y levantarán una cosecha de amor. O sea, sembrar, cosechar. Y luego viene la siguiente frase que en nuestra Biblia dice, hay que hacer para vosotros barbecho. ¿Cómo dice ahí? Dice, aren la dura tierra de sus corazones. Aren la dura tierra de sus corazones. Hermano, el barbecho es eso justamente. El barbecho es preparar la tierra, remover la tierra, sacar todas las impurezas de la tierra, ya sean piedras, ya sean ramas secas que habían ahí, raíces, abonar la tierra y luego que está preparada hacer los surcos
y ya está lista la tierra y comenzar a regarla, preparar la tierra y luego poner la semilla. Todo eso es el barbecho. Como dice aquí, dice, aren la dura tierra de sus corazones. Ahí hay un pensamiento que le hemos colocado para que usted pueda entender un poquito más sobre lo que estamos hablando. Dice así, el arrepentimiento hace a nuestro espíritu lo que un arado hace a la tierra dura. Por eso, si nos arrepentimos, nuestro corazón comienza a removerse y está listo para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, queridos hermanos. Ahora, en sus notas dice, aquí algo muy claramente dice, acá hay un retrato vivo del arrepentimiento, y perdón, eso no lo había explicado, perdón. Un retrato vivo del arrepentimiento, ahí tienen que colocar Oseas 10:12, perdón, ahí tienen que colocar Oseas 10:12. Me había salteado eso, perdón. Ahí tienen que colocar Oseas 10:12 y luego vamos al punto número 3, donde dice, arando nuestro corazón. El corazón genuinamente arrepentido ve el pecado en toda su fealdad. Fealdad, hermano, el pecado es horrible de por sí, ¿eh? No existe pecado hermoso, ¿verdad? A veces se piensa que en el momento el pecado es precioso y hermoso, pero después el pecado se vuelve algo horrible. El pecado es feo. Y cuando uno se arrepiente, mira la acción cometida y uno ve que es algo feo. Por eso hace un momento yo le decía, ¿no? Hablando con esa persona que yo hablaba hace un tiempo, la persona me puso una sonrisa de oreja a oreja diciendo, sí, ya me arrepentí. No había arrepentimiento, porque el arrepentimiento verdadero ve el pecado en toda su fealdad. Letra B. El verdadero arrepentimiento cava muy a fondo en la vida de uno y le da vueltas y vueltas, como cuando la tierra se está alistando, ¿no? Hasta sacar a la luz los problemas, los pecados, las situaciones permitidas, etcétera, que le abrieron el paso al pecado. Y así tiene que ser el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, comienzo a mirar mi vida y comienzo a decir, ¿dónde le fallé a Dios? ¿Dónde le fallé a Jesucristo? Y comienzo a examinar, y examino, y sigo moviendo todo en mi corazón hasta encontrar dónde está el problema. Ahora, hágase una pregunta muy difícil. Aquí le doy 5 preguntas, por decir, ¿no? Pero usted formúlese estas preguntas. Y todas comienzan igual. Dice, ¿por qué es que yo, número 1, dije esa mentira? Por ejemplo, pregúntese eso. ¿Por qué es que yo dije esa mentira? Ahora, no me diga, no, yo no miento. Bueno. La segunda pregunta sería, ¿por qué es que yo fui a esa página web? Usted era pastor, ¿y por qué habla de página web? Porque hoy en día es muy común que cristianos estén metidos en pornografía en internet. Es muy común. Muy común es que personas tengan acceso por medio de su Face y por medio de cualquier otra página a pornografía. Entonces, si usted se arrepiente, pregúntese, ¿por qué es que fui a esa página web? Pregunta número 3, ¿por qué es que yo dije esas cosas? ¿Cuáles cosas? Yo no sé. Lo que usted sabe que dijo que no debería haber dicho. Porque a veces hablamos cosas que no deberíamos de hablar. Y la Biblia dice que un día le daremos cuenta a Dios de lo que hemos dicho. Pregunta número 4. ¿Por qué es que yo dejé de ir a la iglesia? ¿Por qué es que yo dejé ir a la iglesia o ver los cultos virtuales? Y ahí permítame decirle que yo el otro día estaba bromeando con una persona y le decía que yo estoy escribiendo un libro, que estoy recopilando todas las excusas que dan los creyentes cuando no vienen a los cultos de la iglesia. Y le digo, ya en 30 años de pastorado en Palmas Reales tengo cientos de excusas que dan. Y hermano, créame usted que siempre converso con creyentes y siempre usted viera las excusas que son increíbles, hermanos. Es como le digo, para escribir un libro esa, es increíble, ¿eh? Pero usted, ¿por qué dejó de ir a la iglesia? ¿Por qué dejó de congregarse? Pregunta número 5. ¿Por qué es que yo reaccioné de esa manera en esa situación? ¿Por qué reaccioné de esa manera en esa situación? Estamos hablando de carácter, de temperamento. Y si usted comienza a examinar su vida, ¿por qué reaccionó así? Algo ocurre, hay un desorden.
Ahora, le invito a que usted desarrolle la siguiente acción. Estamos hablando, recuerda, de arar el corazón, de mover el corazón, ¿no? Arar el corazón, como dice el profeta Oseas. Dice, rebusque hasta hallar los ídolos que han ocupado el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Por qué hablamos de ídolos en este punto? Porque estamos haciendo referencia al mensaje del profeta Oseas. Y el profeta Oseas le condenaba eso a los israelitas. Hermano, Oseas le decía, Dios ha castigado a su pueblo en Babilonia por la idolatría, pero ahora ustedes aquí todavía siguen teniendo ídolos ocultos en su corazón. Y ese es un grave problema, queridos hermanos. Un grave problema en el siglo XXI es ese. Creyentes siguen teniendo ídolos en sus corazones. Ya no hay imágenes en su casa, no hay Santa Rositas, no tienen a sus ideas como ¿quiénes sacaron? Como la santa que la confundieron. Ay, Sarita, ventan al día, gracias. Como Sarita ya no tienen ya a sus ideas como Sarita Colonia, ya no tienen ya a Santa Rosita de Lima, ya no tienen a Fray Martincito, ¿no? En casa, pero en el corazón hay muchos ídolos. Y eso es más grave todavía. Vayamos ya terminando esta mañana y dice, cuando aramos nuestro corazón y descubrimos la raíz de nuestro pecado, y ahí mencionamos algunos pecados, enojo, soberbia, falta de satisfacción espiritual nos referimos, y si estamos dispuestos a llevar ese descubrimiento al Señor, encontraremos tres cosas: gracia, misericordia y perdón. Gracia, misericordia y perdón. Queridos hermanos, ¿qué tenemos que hacer ahora como creyentes? Hay que recordar en qué momento fallamos al Señor y nos desviamos. Y si recordamos qué hicimos para fallar al Señor, el paso número 2 es, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, por la Biblia. Damos gracias por este mensaje tan grande, tan importante, tan poderoso que el Señor Jesucristo le hizo llegar a la iglesia de Éfeso. Y hoy en día, 2000 años después, a nosotros también nos hace pensar sobre la importancia de tener vivo, ardiendo ese amor por ti, Señor Jesucristo. Y Padre, si en el proceso estamos haciendo memoria de que hemos dejado ese primer amor, hay que arrepentirnos, Padre. Yo personalmente, Señor, como pastor, también como cabeza de esta iglesia visible, Señor, te pido que nos perdones, Padre. Que derrames tu perdón sobre nosotros, porque realmente, Padre, te fallamos, te olvidamos. Pero no queremos, Padre, vivir una vida dándote a ti las espaldas. Queremos vivir cada día en tu presencia. Pero te pido, Padre, que tu palabra predicada y el Espíritu Santo en cada momento estén obrando en el corazón de mis hermanos y hermanas, y que esta palabra implantada dé un fruto a 100%. Oramos en esta mañana dándote gracias. En Jesús oramos. Amén. Amén.